Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa, radiosapiens.es. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos aquí en este nuevo episodio de podcast de la Fundación Española de la Tartamudez y tenemos como invitado hoy a nuestro compañero Blas, que es cuentacuentos y de Jaén. Bienvenido, Blas. Muchas gracias, pues sí, cuentacuentos y de Jaén, exacto. Ajá, pues cuentacuentos, estamos hablando de la Fundación Española de la Tartamudez. Cuentacuentos, ¿de dónde te viene eso? Pues, ¿de dónde me viene contar cuentos? Pues yo qué sé, la verdad. Siempre me han gustado mucho las historias desde que era pequeño, siempre me han gustado los cuentos, siempre me han gustado las películas, los libros y la verdad que siempre mi vida ha girado en torno a eso, a contar historias. Desde joven hacía pequeños cortos, luego escribía relatos y un día ya mayor, pues bueno, ya mayor, ya te digo que tenía 30 y algo, tenía 32, cuando ya decidí dar el salto y ponerme a contar cuentos. A contar así, a lo loco, sin pensar. Sí. No me lo pensé mucho. Pues Eso como puedo decir. cada episodio siempre traemos a un miembro de la fundación, pues para que nos cuente un poco sobre su vida, ¿no? Y te digo lo de cuentacuentos, pues porque dentro de los miembros de la fundación, pues todos tenemos nuestra historia, ¿no? Y hemos pasado nuestras etapas y me gustaría, si te parece bien, que me cuentes un poco de tu infancia, de tu adolescencia y ese paso luego, pues a lo que haces hoy día, ¿no? ¿Me puedes hacer como un pequeño relato de ese Bueno, transcurso? lo puedo intentar. A ver, mi infancia, pues nada, mi infancia, eh, pues tanto mi infancia como mi adolescencia estaban marcadas por mi tartamudez. La verdad que yo la recuerdo en una lucha continua por no querer tartamudear y tartamudear, por no querer que el mundo supiese que yo tartamudeaba, en una continua brega, ¿sabes? En una continua brega que no, que no conseguía superar, que no conseguía salir de ahí. Entonces, porque de niño era súper callado, súper callado, de adolescente reconozco que empecé a hablar más, pero también muy poco. O sea, a mí casi todo el mundo me recuerda en esa época como muy observador. Yo era como muy callado y muy observador, porque no decía prácticamente nada. O sea, yo escuchaba y escuchaba como todo el mundo, tenía su historia, hablaba, contaba, y yo siempre estaba callado. Estaba mis malos momentos cuando me tocaba hablar en clase o me tocaba cualquier tipo de... o ir a comprar el pan, que era un problema como
terrible y siempre como muy metido. Pero ya cuando tenía 15 años, 15, 16, aunque seguía siendo muy callado, empecé no sé, a querer, no sé, a encontrar en el cine ya, en un cine un poco más complejo, así como cine de autor y demás, con Buñuel, con el cine francés, y empecé a, a enamorarme del cine y empecé primero quería ser actor, luego quería ser guionista, luego quería ser director y bueno, al principio quería ser actor, ¿no? Que me fascinaba, pero claro, mi tartamudez no me dejaba serlo, o yo, no, miento, yo no me lo permitía ser. ¿Vale? Yo no me lo permitía hacer porque tenemos un compañero que el otro día escuchamos que él es actor y él sí se lo permitió, aunque él fuese tartamudo. Yo no me lo permitía. Luego con el tiempo me di cuenta que ha sido una suerte porque soy un actor nefasto. Soy un actor muy malo. Así que en el fondo reconozco que mi tartamudez ha servido para un poco recolocarme en aquellos lugares donde yo sí me sentía más cómodo, ¿vale? Y bueno, como no iba a ser actor, pues empecé a hacer pequeñas películas ya con 18 años, hacer cortos y escribir guiones. Y a partir de ahí, pues un poco, ya me metí un poco en el teatro, pero no como actor nunca, sino en otras facetas, en cortos de otros colegas, como en la producción, echando una mano como cámara. Y ya de ahí, pues, un poco empecé a trabajar como cámara, estudié para trabajar en el audiovisual y ahí empecé a trabajar y me fui a Sevilla. A Sevilla ya me fui con 30 años, ya llevaba tiempo trabajando como cámara, había hecho muchas cosas y ahí me amargué sobremanera. Tú sabes que un momento que llegas, estás haciendo un trabajo que no te gusta y es que empecé a trabajar como paparazzi, Ajá. siguiendo a los famosos y demás. Y ahí ya me amargué muchísimo, me metí en un grupo de teatro por hacer algo distinto y ahí conocí los cuentos. Conocí a un chico que se llama Filiberto que contaba cuentos. Y, y yo no sabía que la gente se podía ganar la vida contando cuentos. Eso que me pareció una cosa alucinante. Y nada, y sin pensármelo, lo juro que no me lo pensé, porque si lo pienso no lo hubiese hecho. Empecé a, empecé a contarme, empecé a buscar cuentos y empecé a... Y oye, y cuando contaba me sentía muy bien porque estaba con la gente y me sentía muy bien porque no tartamudeaba. O sea, había conseguido como ese lugar mágico en el que no tartamudeaba. Eso que había buscado tanto, con tanto ahínco, ¿no? No quiero tartamudear, porque al final la tartamudez, en mi caso, no solo me ha cohibido a la hora no sé, de hablar, sino también a la hora de otros muchos temas, ¿no? De cómo yo me he sentido, cómo si me he sentido capaz o no me siento, como ha minado mi autoestima en muchos campos. ¿Ya? Hay cosas que no he hecho en mi vida o que he postergado mucho en mi vida porque no me sentía capaz, independientemente de que el hablar fuese más o menos importante, sino ya sientes que no eres capaz de hacer otras muchas cosas. Entonces, cuando yo me enfrento a contar y veo que no tartamudeo en el momento que yo estoy contando, es un subidón tremendo. Y claro, y eso me empuja a seguir, a Claro. formarme y hacer cursos y hablar con otros narradores, a querer contar más y más y más, hasta que llega un momento en el que me profesionalizo, en el que llego a cobrar por lo que hago y a tener las suficientes sesiones a lo largo de un año como para decir, bueno, yo es que vivo de contar cuentos. Y, y así. ¿Me, me podrías relatar un poco la primera vez en la que te subiste al escenario y contaste tu primer cuento? ¿Cómo fue? La primera vez, pues mira, la primera vez lo hice en una plaza, ¿vale?
La primera vez en una plaza en Sevilla de noche, pues nos juntamos un grupo de gente que, bueno, que contaban cuentos un poco y traíamos algunos amigos y ahí ya conté mi primer cuento. Fue la primera vez y lo pasé mal, la verdad. Y, o sea, lo pasé mal, tenía una sensación de, o sea, tenía una ansiedad tremenda, vamos. O sea, en un par de días antes tenía una ansiedad increíble y esa misma ansiedad todavía la sigo teniendo, o sea, pero bueno, luego llega la hora de la verdad y no. Se pasa mal al principio, ¿vale? O sea, de hecho, al principio tenía el cuento como muy, me lo sabía muy bien, ¿sabes? Me lo sabía súper bien, lo tenía clarísimo. No me lo sabía de memoria, pero sí que me lo sabía muy bien. Y claro, iba con todas las armas para tenerlo lo más, o sea, para estar lo más seguro posible. Y con el tiempo ahora, tío, a veces voy a contar cuentos que he leído una sola vez y que me lo invento sobre la marcha. O sea ¿Sabes? que fue más fuerte esa ganas de querer contar que, pues que ese miedo que nos da a veces la tartamudez y que nos limita muchas veces a hacer cosas, ¿no? Fue más fuerte esas ganas, ¿no? Exactamente, exactamente. La gana, el el querer contar cuentos fue mucho más fuerte, mucho más poderoso que la tartamudez. Mira, cuando tú escribes una historia, ¿no? Cuando yo estaba en Málaga estudiando, me enseñaron una cosa, y es que en la vida toda persona tiene un reto, ¿no? Cuando tú escribes sobre un personaje, tú tienes que tener siempre en cuenta que ese personaje tiene un reto que está al límite de él, ¿vale? Al límite de lo que él puede dar. Ese reto, pues, según qué tipo de personaje, por ejemplo, si pensamos en James Bond, su reto es salvar al mundo. Pero si piensas en una persona corriente, pues su reto es llegar al colegio antes de las 2 porque no quiere que su hijo se quede solo, ¿no? Cada uno tiene su reto. Ese reto que no es ni tan duro ni tan difícil que no lo pueda conseguir y se frustre, ni tan fácil que sea tan fácil que también se frustre. O sea, y yo como persona conseguí encontrar mi reto en los cuentos. Ese reto que me ponía entre la espada y la pared, pero no era tan difícil como que para que yo perdiese el sueño y las ganas de comer, ni tampoco era tan fácil como para que me aburriese el reto en sí. Claro. Creo que, o sea, creo que ahí está una de las claves de por qué yo encontré en los cuentos ese, ese asidero, esa manera de yo sentirme bien, agarrarme a algo que era una locura, que era contar cuentos. No, no, porque cuando yo nunca me lo había pensado ni planteado y como te he dicho antes, no me lo pensé mucho, o sea, yo lo hice. Porque si lo hubiese pensado, si le hubiese dado vueltas y más vueltas, hubiese llegado a la conclusión de que no, de que contar cuentos no era para mí, era para otro, que yo con mi tartamudez cómo voy a contar cuentos, pero no me lo pensé, lo hice. La verdad es que es preciosa historia. Oye, ¿me podrías contar un poco la sensación, cómo fue? Porque la sensación, ese subidón que me has comentado antes, ¿lo podrías definir de alguna manera? Uf, no sé, no sé, es una felicidad absoluta, es una felicidad absoluta. Es el hecho de haber, es que no sé, es que es haber compartido historias con la gente que ya de por sí es algo mágico y que ya de por sí te llena de fuerza, a la vez tú a eso le unes de que tú no has podido, o sea, que tú lo has hecho bien, o sea, que tú lo has hecho acorde a como tú quieres que sea y que nada ha sido un impedimento, ni siquiera tú mismo has sido un impedimento, ni siquiera tú, tu tartamudez o tus miedos o tus frustraciones, sino que has sido capaz de superarlo todo y esa sensación de éxito de cuando tú superas un reto, cuando tú consigues una cosa que en un principio parecía, pues lo haces, esa sensación de euforia total,
es la que yo siento cuando yo cuento. Porque ves la cara de la Claro. gente, porque ves que los cuentos funcionan, porque ves que tú como cuentacuentos funcionas y la suma de todo es una euforia total. Es un volverse loco, vamos. Te hago esta pregunta porque seguramente haya mucho gente escuchando, ¿no? Y siempre estén dándole vueltas a ese, pues a ese primer paso, ¿no? A ese salir del armario, ese tirarse de la piscina y como tú nos estás relatando y como hemos escuchado en otras historias, claro que merece la pena, ¿verdad? Hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, eh, para- tengo al Peque aquí, así que si oye ruido, eso es lo que lo tengo aquí. No te preocupes. No, mira, bueno, ¿qué voy a decir? Siempre merece la pena. Y cuanto más te expongas, mejor. Yo siempre lo digo y siempre lo diré con todo lo duro que pueda ser, ¿no? Con todo lo duro que es, porque hay veces que sale bien y otras veces que no sale tan bien. Hay veces que te encuentras mejor y veces que te encuentras peor y no tienes a lo mejor el ánimo de exponerte sabiendo lo que puedes recibir, ¿vale? Pero exponerse para mí o sea, ha sido la clave. Ha sido la clave de que yo me sienta mejor, de que yo me sienta contento y de que yo, o sea, ahora, por ejemplo, me sienta más capaz de enfrentarme a otros retos que anteriormente no he sido capaz y que no están ni siquiera vinculados con la tartamudez, pero que eran como retos. No, no, yo eso no, yo cosas como más sencillas, como más tranquilas, como más... Sin embargo, esa energía, esa confianza que me ha ido generando el exponerme una, una y otra vez, me ha hecho pues tener la confianza suficiente para o sea, encarar otro tipo de retos. Mira, te cuento, desde hace cosa de un año estoy dando clases de escritura creativa a un par de grupos de la 11, ¿vale? Ujú. De fantástica, escriben súper bien, pero lo primero que me encontré, yo o sea, acepto el trabajo súper guay, porque es una cosa que me gusta, que me motiva mucho, y lo primero que me encuentro, claro, es que es gente invidente, que escribe, pero que no lee, que lo tengo que leer yo. Y yo digo, qué marrón. Porque una cosa es contar que yo me manejo y juego con las palabras y hago mis cosas, y otra cosa es leer el texto de otras personas. Ujú. Y claro, al principio decía, madre mía, madre mía, madre mía, qué marrón. O sea, qué marrón, porque esta gente. Pero bueno, ya dice, ya de perdidos al río. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, pues hay días bueno, que no es tan fluido, otros días que sí, ¿sabes? Todo depende un poco de lo que, bueno, pues del día, del momento y de todo. O sea, al final es más lo que tú ves en tu cabeza, lo que tú te montas en tu cabeza que lo que luego. Claro. Eso, que lo que tú ves. A las que tengo aquí, al peque que se me ha colado, mira que tiene la puerta cerrada, pero es que sabe la timba. No te preocupes. Que justamente eso nos hablaba un poco Gael, ¿no? El mes pasado en su entrevista, esa manera de afrontar cada reto, ¿no? Esos pequeños retos, esa exposición, que bueno, la tartamudez está ahí y es una cosa que estará ahí y estará siempre. O sea, pero esos miedos, esos fantasmas y esas cosas, gracias a esta exposición reiterada, pues nos hace librarnos quizá de ese gran fantasma y ser, pues, ante todo, más felices y luego darnos un poco más de fluidez, creo yo, ¿no? A mí, en mi caso, fue también una cosa muy parecida. Yo de tener una infancia igual a una adolescencia, nunca he sido callado, la verdad, he sido siempre muy expuesto de hablar en clase y demás, pero siempre tenía mis trabas y mis fuertes bloqueos, ¿no? Y de buenas a primeras, pues acabé trabajando de recepcionista en un hotel con 20 años y yo dije, si yo no hablaba, si nunca he
he hecho una llamada de teléfono, ¿no? Y ahora mismo estoy aquí. Yo pienso que eso es fundamental, igual que tú has dicho, igual que dijo Gael, igual que hablamos Luis y yo al principio, la primera vez. Yo creo que romper esos pequeños retos diarios creo que son fundamentales para crecer, ¿no? Sí, 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 o sea, para mí sí, porque mira, cuanto más es que cuanto, yo por ejemplo, en mi niñez, adolescencia, hasta los veintitantos, la tartamudez tenía un sitio muy de privilegio en mi cabeza, un sitio privilegiado en mi cabeza. Y cada vez que iba a decir algo, o cada vez que me iba a comprar algo, cada vez que tenía que llamar por teléfono, cada vez que me ponía un poco la tartamudez, tío, o sea, la palabra tartamudez, la tartamudez acudía ahí antes. Y ya te entraban los sudores fríos, tú ya pensabas, voy a tartamudear, voy a tartamudear, voy a tartamudear, y obviamente, cuando tenías que decir algo, tartamudeabas, eso era obvio. Entonces, Claro, lo que sí he conseguido con la exposición continua ha sido que esa tartamudez que estaba ahí, esa nube negra que estaba ahí siempre encima, haciendo presencia y que te, y que te recordaba que eras tartamudo cada vez que te tenías que, o sea, cada vez que tenías que decir algo, pues que esa nube desaparezca un poco. Y entonces ahora, pues coges el teléfono, llamas y es que ni siquiera te das cuenta de eso. Entonces claro. llamas, tienes una conversación normal, a veces más fluida, otras veces no, pero tienes una conversación normal. ¿Por qué? Porque ya no estás pendiente de voy a tartamudear. Eso se ha convertido en una cosa secundaria, en una cosa Ujú. muy secundaria. Entonces, en ese momento es cuando ya empiezas a tener un poco la capacidad de hablar, bueno, la capacidad no, tienes la posibilidad de hablar un poco más fluido o no más fluido, que tampoco se trata de eso, sino o sea, de conseguir hablar siendo tú, que al final es eso lo más importante, porque la tartamudez nos quita poder hablar siendo nosotros mismos, tío. No, nos enredamos, nos callamos o yo qué sé, utilizamos muchas cosas, muchas muletillas, muchos juegos de palabras para intentar que no se note y al final somos nosotros los que estamos debajo de todo eso. Entonces, Claro, como es necesario que todo eso se vaya y que seamos nosotros o sea, con nuestra tartamudez y con nuestras cosas, tío, porque no solo somos tartamudos, somos otras muchas cosas más, ¿no? Lo que pasa es que hay veces, tío, que sobre todo cuando tú, o sea, eres joven, y ujú. luego, pues claro, tío, o sea, que la tartamudez es una cosa como muy obvia, ¿vale? Y el resto del mundo no lo es. Como, joder, es que la gente habla normal y yo no. Es que la gente llama por teléfono, es como una cosa normal y yo no. O llaman al portero de alguien y yo no. Es como, yo quiero ser como el resto y poder hablar como el resto, pero es que yo no soy como el resto, ¿no? Claro, Y al final no soy como el resto y una de las cosas que han hecho fundamental que yo no sea como el resto, que yo sea diferente o que yo tenga la personalidad que tengo es mi tartamudez. Eso me ha hecho ser la persona que soy. Y a día de hoy, pues tío, yo estoy contento con la persona que soy. claro. Que Yo a lo creo que, mejor, dime, no, dime, dime, perdón. perdona. A lo mejor sin tartamudez, pues no sería tan empático como soy. ¿Por qué? Porque mi tartamudez me ha hecho pues, ser empático con las personas que tienen algún problema, alguna cosa. Soy una persona que sabe escuchar, porque con mi tartamudez era un niño que escuchaba. No, bueno, no muchas, tengo algunas cualidades que creo que son fruto de mi tartamudez. Y yo, esas cualidades, o sea, a día de hoy, es cierto que ya tengo 45 años, las veo y las sé valorar, que con 20 pues no es lo mismo, tío, cuesta mucho trabajo ver eso, ver en que no es algo que te haga mal, sino algo que te va a hacer bien. A lo mejor sin mi tartamudez, si hubiese hablado fluido, ahora sería un capullo o algo así, ¿me entiendes? Un imbécil, yo qué sé, un tío prepotente que cree que está en el mundo porque puede hacer lo que le dé la real gana, pero no,
mi tartamudez siempre me ha mantenido en mi sitio. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Por qué? Porque también he visto esas personas que se han rido de mí o que se ríen de gente que tiene un defecto y yo no quiero ser como eso. ¿Por qué? Porque no quiero que se rían de mí, obviamente, ni me quiero reír de nadie. Entonces he estado en ese lugar que me ha hecho ver el mundo de una manera diferente gracias a mi tartamudez. Pero que eso es fácil de decir ahora. Con 20 años te hubiese dicho, la vida es una mierda, estoy hasta las narices, no sé qué coño hacer. Claro, yo diría un poco, resumiendo un poco lo que tú has dicho, que yo creo que es fundamental y es clave, es la autoaceptación, ¿no? Y autoaceptar que la tartamudez está ahí, que forma parte de nosotros, que no somos ni más ni menos por tener tartamudez, que nos creamos una mochila que nos acompaña y nos limita. Y la tartamudez es también un arma que nos ayuda. Yo en mi caso, por ejemplo, me ha dado una férrea capacidad de disciplina. Y yo lo veo en muchas personas con tartamudez que eso, pues lo que se proponen lo hacen porque hemos estado constantemente luchando. Si cogemos ese arma y la hacemos nuestra, pues, o sea, crecemos, somos más empáticos, tenemos más, lo que tú hablabas, más capacidad de observación, en este caso, en mi caso, de autodisciplina. Entonces, veámoslo como un arma y salgamos de ese armario, ¿no? Y seamos libres, porque al final la tartamudez siempre va a estar ahí con nosotros, siempre nos va a acompañar. Depende de nosotros ya que sepamos cogerla como arma y crezcamos por encima de ella, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo. También te digo una cosa, Cristian. Casi todo el mundo tiene un complejo. No, casi todo el mundo. Yo diría que todo el mundo tiene un complejo. Algunos son más visibles, como el nuestro, o otro tipo, y otros son menos visibles. Pero al final, tío, tú te das cuenta de que todos cargamos con algo. Es cierto que esta sociedad pues busca la perfección o nos hace creer en lo perfecto y claro, ahí en eso perfecto con lo que soñamos, pues ya nosotros parece ser que creemos que no encajamos en eso perfecto, como el que es bajo, como el que, yo qué sé, como el que es miope, como el que cada uno tiene su complejo. El que tiene gafas desde que era chico se opera porque no las quiere tener. El que es obeso intenta no serlo. Y el que es tartamudo, pues quiere no serlo. Entonces yo creo que al final todos tenemos una lucha, cada uno con lo suyo, y Claro. creo que lo más sano es aceptarlo. El que tiene una cosa es una cosa, el que tiene otra, y ya está, no tiene más. Claro que sí, esa es la clave. Oye, te puedo pedir, Blas, una frase de cierre para cerrar esta sesión, este podcast tan maravilloso contigo. ¿Me podrías decir una frase, digamos, de cierre para las personas que nos están escuchando y que nos escuchan mensualmente y asisten a nuestros grupos de autoayuda? Pues yo diría que hay que intentarlo siempre y que no se quede ni una sola palabra sin decir. Hay que intentarlo siempre y que no se quede ni una sola palabra sin decir. Son dos frases, pero creo que las dos vienen a significar lo mismo, ¿no? Que no se quede ni una sola palabra sin decir, porque muchas veces nos callamos por miedo, nos callamos o no, y no, y siempre hay que intentarlo, siempre hay que decir lo que se piensa, siempre hay que hacer lo que se cree y ya llegaremos donde tengamos que llegar. Claro que sí, gran mensaje. O sea, que no nos quedemos con nada por dentro. No, nunca, Bueno, nunca. pues nada, gracias Blas, por estar aquí desde Jaén. Eh, Gracias a ti, Cristian. este es un espacio creado por los miembros de la Fundación Española de la Tartamudez y para los miembros, y somos todos libres de estar aquí, de contar nuestra experiencia de vida
Y nada, gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima. Un saludo y un fuerte abrazo. Chao, un saludo.